Hola, nuevamente estamos en la sesión número 5 del curso Introducción a la Antropología y la Religión, que es una actividad de extensión del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de San Carlos de Guatemala. Bienvenidas y bienvenidos. Esta tarde quisiera hacer dos aclaraciones previas a entrar a los temas que discutiremos. El primero es que con Ricardo Contreras, que como ya he anunciado es el cámara y además aparece el crédito correspondiente, habíamos pensado hacer una filmación externa, pero no se pudo debido a que hay un campeonato de fútbol. Entonces, para evitar tanto ruido, es que no ha sido externo, sino seguimos en esta aula que prácticamente viene a ser como nuestra aula virtual. El segundo aspecto que quisiera analizar y discutir con ustedes es el hecho de que estamos en una introducción a la antropología de la religión. Esto implica que he ido explicando en la medida de lo posible las distintas categorías que se utilizan para podernos explicar el hecho religioso o el fenómeno religioso. He utilizado elementos de la antropología de la religión, de la sociología de la religión y de historia de las religiones, como les comenté, debido a que la antropología de la religión solo trata en su manera, digamos, inicial, las religiones que en el siglo XIX denominaron primitivas. La sociología de la religión nos da más aspectos para poder analizar el hecho religioso también en la actualidad, y la historia de las religiones nos permite conocer no solo las antiguas, sino también su relación con las monoteístas que se consideran como actuales, ¿de acuerdo? Esto implica que al ser una ciencia social o una serie de ciencias sociales, los aspectos que se han analizado, las categorías, el elemento teórico que ha participado en estas explicaciones, no es un absoluto. Las ciencias sociales no poseen absolutos. Esto daría para platicar mucho, pero lo que quiero decir es, vamos a ver, los hechos son uno, eso es evidente. La interpretación de esos hechos es la que va a variar, y aquí únicamente lo que he intentado hacer es darles algunos elementos para que cada uno de ustedes haga sus reflexiones propias y sus análisis propios de aquellos elementos religiosos o de aquellas sociedades que quieran analizar. En ningún momento estoy cuestionando a ninguno. Es decir, no estoy diciendo que las antiguas sean mejores que las de ahora, las que se consideraban politeístas eran las más acertadas y las monoteístas las menos acertadas. No estoy entrando a ese juego, solo estoy explicando los elementos fundamentales, insisto, para suscitar el debate. Como ustedes saben, tenemos una página de Facebook donde podemos interactuar, podemos plantear estas cuestiones. Asimismo, en esa misma página de Facebook he subido muchos artículos que puedan complementar y reforzar teóricamente los aspectos que hemos ido estudiando. Quería hacer esta aclaración porque deseo que quede muy firme que no se trata de una presentación de absolutos, es decir, pueden existir otras interpretaciones teóricas, metodológicas también, y habrá que ver sus resultados para considerar que si son válidas o no. Cualquier inquietud, duda, cuestionamiento mismo al curso, pueden hacerlo sin ningún problema en la página ya antes indicada. Bien, hoy vamos a tratar dos temas: lo trascendental y el sentido de la vida y de la muerte. Ambas íntimamente unidas. Lo trascendental es, pues como su nombre lo dice, lo que trasciende, lo que está más allá de lo que nosotros podamos percibir. De los que me están viendo en este momento, perciben una serie de imágenes o produce una serie de reacciones mentales que, y ahí entran las distintas interpretaciones, podríamos considerar que son las formas de conocimiento. Lo trascendental va más allá de cómo es que estamos conociendo esta realidad. Por tanto, es lo que está más allá de la realidad palpable, material, finita, que se va a acabar, y cambiante. Esto ahora es un escritorio, pero más adelante va a ser chatarra, o esta tabla vamos a poderla utilizar para hacer ahí una decoración o lo que sea. Es decir, los aspectos materiales van a ser cambiantes porque la materia, como ya lo sabemos, se transforma. Lo trascendental para Kant, por ejemplo,
no es el conocimiento de los objetos, como ya expliqué anteriormente, sino la forma de conocer los objetos. Como esa realidad del objeto trasciende a priori independientemente de la experiencia. Es decir, los objetos son independientemente los conozca yo o no. Podríamos poner muchísimos ejemplos, por supuesto. Para muchos no existen o no saben siquiera que existen unos elementos que se llaman cuasares, que son estrellas que están estallando y que están muriendo. Pero no porque ellos no sepan y ellas no sepan que existen los cuasares, no dejan de ser cuasares. Hay muchísimas leyes de la física cuántica y de la astrofísica que ustedes y yo no conocemos, y no por ello dejan de ser leyes que están funcionando y interactuando en el sostén, por decirlo de una manera, del sostenimiento de los universos, por poner un caso, ¿no? O del universo, porque si uno vamos a aportar muy clásicos, pues el universo. Si vamos a estar más acordes a las nuevas tendencias, los universos. Bien, para la escolástica, lo trascendental es aquello que presente en todos los seres, en todas las cosas creadas, en cuanto creadas, y por tanto los concreta en 5. Son 5 los aspectos que son los trascendentales en el ser, en todas las cosas que son. Esos son el ente, el ens, la cosa, la res, el uno, el unum, el algo, el aliquid, el verdadero, verum, y lo bueno, bonum. Digamos, todos los entes, todas las cosas son eso, un ente, una cosa, son uno, son algo, son verdaderos y son buenos. Este es un aspecto interesante que convendría profundizar en ustedes en sus lecturas. Y la esencia, es decir, la fuente, el núcleo, el punto inicial y final de esos trascendentales es Dios. Vamos a usar Dios porque estamos analizando una filosofía propiamente del cristianismo. Este principio lo encontramos en la teología católica, en la teología islámica en algunas corrientes y también con algunos pensadores luteranos. De acá proviene el concepto que el alma trasciende al cuerpo para llegar a su fin último, que es la divinidad. El concepto, por tanto, de la vida eterna para el alma, es decir, la vida material y la vida eterna, que es lo que trasciende, el alma es la que trasciende a este cuerpo finito. La construcción de la trascendencia del alma la encontramos con mayor precisión en el libro de los muertos, en el caso de la cultura egipcia, que recogen los rituales funerarios necesarios para que el alma pueda pasar el juicio y poder llegar a la plenitud de la fusión, entre comillas, con la divinidad, a la cual podemos llamar Ra, para el caso de los egipcios. En los judíos no tenemos propiamente una precisión en esta línea de la trascendencia del alma. Por eso vemos que en los tiempos de Jesús van a haber 2 corrientes, unos que creen en la resurrección, otros que no, ¿ya? Y van a ser como los que están ahí en una discusión constante. Lo trascendental en la idea de la divinidad se plasmó también materialmente. Y esto lo vamos a encontrar en los grandes edificios religiosos que perduran en los tiempos, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides en Tikal, el gran complejo de pirámides en el Mirador para el mundo maya, los grandes complejos religiosos en Tiahuanaco, en el caso del sur, Stonehenge, aunque ahora hay una gran discusión que al final que sí era religioso, que no era así religioso, los complejos megalíticos y las grandes mezquitas de la antigüedad que aún perduran, las grandes catedrales de los primeros siglos y que aún perduran, etc. Es como una manera que tiene la humanidad de dejar esa huella de su existencia, de su paso sobre esta tierra, y por tanto muy vinculado a los aspectos religiosos. Y lo trascendental está muy unido al ritual de la vida y de la muerte. Se acordarán que les decía al inicio de las sesiones que las religiones se van a constituir para dar respuestas, sobre todo a aquellos aspectos que no son fáciles de resolver y que suponen una inquietud para la especie humana, porque también van a determinar su sobrevivencia,
los aspectos que van a tomar en cuenta para su sobrevivencia y la cultura que van a producir en ese momento de resolver esos aspectos necesarios para su sobrevivencia. Podríamos decir, me aventuro a decirlo, me gustaría un intenso debate al respecto, que la cultura se va a ir generando a medida que la especie humana va buscando respuestas a su sobrevivencia en un ambiente hostil. Y también va a resolver la pregunta constante del porqué de la vida, es decir, ¿por qué estamos aquí? Pregunta que ahora ya no se está haciendo mucho, no voy a entrar a discutir esto, pero a medida que nos hacemos una sociedad más individualista, estamos perdiendo también el sentido de la vida y también y sobre todo el sentido de la muerte. Esto es muy interesante. Y por supuesto, unido a la pregunta de la vida, viene ¿por qué de la muerte? La muerte, por tanto, es la pregunta más importante dentro de todo el proceso de las religiones y a la que pretende dar respuesta. La muerte es lo que está determinando los rituales. Colgué un documento sobre las religiones, si no estoy mal, asirias, y aparecía el aspecto de los sacrificios humanos, y uno de ustedes, sé que lo está viendo, me preguntó, ¿y esto por qué? ¿Ya? Porque está dando sentido a la vida. Entonces me dijo, bueno, entonces cuando asesinan también es lo mismo. No, porque son dos niveles distintos. Los sacrificios humanos son ese aporte de vida a los dioses para que se alimenten con esa sangre que les va a dar vitalidad y que nos va a garantizar cosechas, nos va a asegurar que el sol nazca, que no la venza la oscuridad de la noche, que siempre tengamos agua, etc. Por tanto, es otra forma de dar respuesta a esto. Con fundamento en la muerte se han desarrollado una serie de rituales, liturgias, procesos fúnebres que afianzan la idea de la vida después de la muerte, pero recalcan la diferenciación social en cada una de las sociedades y culturas. Es decir, alrededor de los rituales de la muerte podemos distinguir cómo se dividió esa sociedad, ya sea en tribus, en castas, en facciones, en estructuras, en esclavos, en amos o en clases sociales. En la actualidad es lo mismo, las clases sociales están muy determinadas, según nuestra clase social así se va a determinar nuestro rito funerario. Y vuelvo a decir lo mismo, cada vez que se individualiza más el rito funerario se está perdiendo mucho el sentido de la comunidad que permitía el rito funerario, pero también es otro aspecto que los invito y las invito a que profundicen posteriormente de visualizar esta clase. La muerte es la etapa intermedia entre la vida terrena, que es la que siempre hemos llevado, digamos desde que nacimos, y una vida eterna. ¿Ya? O sea, no tanto interesa la vida en cuanto a la vida terrena, sino la vida en cuanto después de la muerte. Obviamente este concepto será más marcado en unas que en otras religiones. Vuelvo a recalcar, aquí solo estoy utilizando las categorías para que podamos comprender después cada una de las religiones en su actuar. Digamos, son generalidades, no son especificidades en el sentido de decir, sí, así es en todas. ¿Por qué van a haber excepciones? En las ciencias sociales encontramos excepciones que, como bien dice el dicho, confirma la regla. ¿Ya? Las ciencias sociales son dinámicas, por supuesto. Entonces no tenemos que tener miedo cuando escuchemos planteamientos distintos al que a lo mejor yo estuve creyendo toda la vida. Y por otro lado, jamás les estoy diciendo que dejen de creer. Yo tengo mis creencias religiosas, por supuesto, pero eso no implica que no quiera conocer cómo se van formando esos constructos religiosos. Entonces, estos ritos recalcan la diferencia social de cada una de las sociedades, como ya he dicho. Es la etapa intermedia entre la vida terrena y la vida eterna. Y vamos a encontrar que no es igual en todas, sino que va teniendo sus matices, pero en todas implican rituales funerarios. En algunos casos ostentosos y en otros modestos. Esto también vamos a ir viendo el grado de ostentosidad, es decir, de grandeza a medida que se vayan construyendo más aspectos culturales que van a ir muy asociados a esa sociedad.
No obstante, en el periodo megalítico también había cierta ostentación que se marcaba, a diferencia de los comunes que eran enterrados simplemente. Todos señalan, por tanto, ese tránsito de la vida a la vida eterna. Y estos elementos se pueden considerar generales con sus matices, claro está, para todas las religiones que poseen una liturgia de la muerte. En las religiones llamadas antiguas se aprecian ritos funerarios vinculados a la tierra, se enterraban en forma fetal, por ejemplo, porque están regresando a sus orígenes de la vida. En otras culturas vamos a encontrar dos como grandes apartados: la cremación y la inhumación, tanto en la tierra, pero en forma horizontal, o en nichos o en mausoleos. En el caso de la cremación, el deseo es desprenderse también de todo lo que pudiera ser considerado nocivo para ese tránsito del alma a esa fusión que se pueda producir, o a esa reencarnación, etcétera, o a ese juicio, porque todas van a tener también distintas maneras de cómo se va a resolver ese momento. En el caso de los romanos vamos a encontrar que están las dos, cremación y inhumación en un mausoleo, aunque la cremación va a ir adquiriendo mayor fuerza a medida que en Roma la muerte va a estar asociado con contaminación. De hecho, los que se encargaban de los ritos funerarios vivían fuera de la ciudad de Roma. En los pueblos germánicos se aprecia la primera forma, enterrado sobre la tierra en forma fetal. En síntesis, la muerte es un paso de esta vida a otra que no se sabe aún cómo es, porque es que realmente tampoco nadie ha dicho esto es así, 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 pero que se ha ido construyendo una idea, un imaginario, ¿ya?, de lo que puede ser y que es fuente para establecer la liturgia de la muerte correspondiente, para establecer lazos sociales y para también establecer jerarquías de poder. El ritual de la muerte nos puede dar indicios de cómo está estructurada esa sociedad, cómo se entiende el poder, cuáles son los elementos de miedo que tienen en esa sociedad para poder ser controlados y dominados. En una clase inicial hablé del miedo y por supuesto que en la muerte el miedo va a estar presente. Son momentos especiales esos rituales de muerte y de fuerte cohesión social, integran a los vivos con la comunidad de los muertos. Vamos a encontrar esa convivencia constante de los vivos con los muertos en todas las religiones, tanto en las antiguas como en las monoteístas, ese contacto constante. El sentido de la muerte marca también la estructura social de una civilización, pueblo, grupo, etc. Según sea el estatus, así será el ceremonial al momento de la muerte. Ahora bien, digamos, la muerte siempre va a ser fundamental en las religiones, ya lo he recalcado. Creo que al momento de escucharlo de los ritos funerarios se nos están ocurriendo muchísimos ejemplos, pero estamos en un momento crucial de la civilización humana donde esos aspectos de la religión, de la muerte, del sentido de la muerte, de la preparación de la muerte, porque eso también es otro elemento importante, una vida preparándose para la muerte, de esos rituales que son como el tránsito de la vida terrena a la vida eterna, están siendo muy cuestionados en la actualidad, que estamos ante una crisis. Y no lo estoy diciendo alarmistamente, no. Simplemente estamos en la famosa crisis de la modernidad, de tanto se habla en muchos artículos, libros, etc. Es evidente que está. Y por eso es que ahora tenemos expresiones religiosas y espiritualidades consideradas posmodernas, porque en estos rituales de la muerte ya no están presentes en estas expresiones espirituales, porque han dado paso a otro tipo de constructos mentales, ¿ya? Como por ejemplo, la adhesión a la energía suprema, de la cual se proviene, es decir, ya no hay una vinculación con la divinidad, ya no hay un vínculo en un tránsito de la vida al más allá, sino una fusión atómica con la energía. Asimismo, se presentan ceremonias denominadas neopaganas que combinan los elementos antes enunciados con los rituales que se consideran de la antigüedad, pero eliminando el sentido de la muerte, ¿ya? Por eso es que el sentido de la muerte como tal, los rituales de la muerte como tal, están sufriendo como muchos aspectos transformaciones. No voy a juzgar si son buenas, no voy a juzgar si son malas, simplemente digo que se están transformando. Conclusiones. Las religiones proporcionan una respuesta sobre el sentido
de la vida, pero sobre todo de la muerte, que es el paso trascendental de todo ser humano, desde la concepción de las religiones, por favor. Por tanto, vamos a ver que en todo su desarrollo, también en su desarrollo histórico, vamos a encontrar estos elementos, es decir, el culto que puede haber a la muerte, pero entiéndase, es decir, los rituales de culto al momento de enterrar a alguien, porque es importante este paso. La relación entre los ritos funerarios, división social y poder es evidente a medida que se analiza el ritual seguido para cada uno de los grupos que componen la sociedad. No van a ser enterrados o no van a tener su mismo ritual funerario los poderosos que los pobres. En el caso de los romanos no van a hacer lo mismo los patricios que los plebeyos, y obviamente tampoco va a ser el mismo con los esclavos. En el caso de la Edad Media no vamos a tener lo mismo con los señores feudales, con los caballeros o los siervos. En Egipto no va a ser lo mismo del faraón, su familia, que los esclavos, etc. Así podríamos seguir haciendo esas diferenciaciones. La respuesta al sentido de la muerte aún no se ha alcanzado y la pregunta sigue abierta, porque si no, no se entendería el por qué tenemos todavía las religiones, ¿ya? O sea, esa respuesta no ha sido resuelta. Insisto, esa parte trascendente del ser humano que busca y que necesita saber que hay un más allá, lo que también permite el desarrollo de la humanidad, también hay que decirlo. Estas son las tres conclusiones, por tanto, para esta lección número 5, que es la última de aspectos teóricos como los que venimos utilizando, y las próximas 5 lecciones estarán consagradas a el estudio de las religiones propiamente dicho. Vamos a empezar con las monoteístas, que son las más próximas a nosotros, y posteriormente analizaremos en forma general las no monoteístas. Las vamos a llamar así por no llamarles paganas, o las religiones de una teogonía diversa, ¿de acuerdo? De una diversidad de divinidades en el constructo de la teogonía propiamente dicho. Para esta tarde, para esta sesión, no hay tarea, porque como les comenté en la página correspondiente de Facebook, les daré más tiempo para ponernos al día de las tareas que tenemos pendientes. La última de la tarea 4, que es relacionado con el karma y la estructuración social de la India en castas, aquí la tenemos libre y los espero y las espero ver, o que nos veamos y nos encontremos en la próxima sesión, que sería la sesión 6. Me despido no sin antes agradecer a Ricardo por sus esfuerzos en lograr que este vídeo lo podamos apreciar todos en casa. Muchas gracias.